esta mañana que nada te quite el trono de nuestros corazones, Señor. Si hay algo en nuestro corazón que no está bien, que no es correcto, te pedimos que tú nos lo muestres, Señor, y lo rendimos a ti, Padre. Que solo tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, en esta mañana y el resto de nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a ti. Jesús, el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón. Jesucristo asombroso, eres grande y poderoso, cantaré, eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré, eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está Jesús. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón, Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. En mi corazón. Aleluya, Jesús. Grande y poderoso eres Dios. Oh, Dios, santo eres. Padre, santo, santo eres Jesús. Aleluya, Se han de oír alabanzas al Rey de gloria. Si todos callasen, las piedras clamarían. Se han de oír, se han de oír alabanzas al Rey de gloria. Si todos callasen, las piedras clamarían. Bendito, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de Dios sobre esta ciudad, sobre esta
Jesucristo es digno sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos proclamar, no hay otro digno. Se han de oír alabanzas al Rey de gloria. Si todos callasen, las piedras clamaría. Bendito, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de Dios sobre esta ciudad, sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos declarar que Jesucristo es digno sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos proclamar, no hay otro digno sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos declarar, Jesucristo es digno sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos proclamar, no hay otro digno. Lo declaramos, los muros caerán, puertas se abrirán, el Rey entrará, a él alabar. Los muros caerán, puertas se abrirán, el Rey entrará, a él alabar. Los muros caerán, puertas se abrirán, el Rey entrará, a él alabar. Sobre esta ciudad, sobre esta nación, hoy queremos declarar que Jesucristo es digno sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos proclamar, no hay otro digno sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos declarar, Jesucristo es digno sobre esta ciudad, sobre esta nación. Hoy queremos proclamar, no hay otro digno. Sí, Señor, solo tú eres digno. Aleluya, Santo. Un fuerte aplauso al que es digno, porque solo Él es digno de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo, Señor. Gloria, Solo tú eres Señor. digno, Padre. Gloria a tu Gracias, nombre, Señor. Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Santo. Aleluya, Jesús. Tú eres digno, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Aleluya, Jesús. Amén, Santo. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Sí, Señor, aleluya. Sí,
Aunque libre batallas, mi alma está anclada, porque Cristo venció en la cruz. Mi esperanza de gloria, mi fuerza, mi roca, torre fuerte es tu nombre, Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Aunque libre batallas, mi alma está anclada, porque Cristo venció en la cruz. Mi esperanza de gloria, mi fuerza, mi roca, torre fuerte es tu nombre, Jesús. Es Jesús, 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 es Jesús. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Tú eres, 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 eres quien dices ser. Tú eres, 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 eres quien dices ser. Tú eres Jesús, tú eres, 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 eres quien dices ser. Tú eres Jesús. Tú eres, le diremos a los gigantes, le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Es Jesús, 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 es Jesús. Tú eres, 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 eres quien dice ser. Tú eres, 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 eres quien dice ser. Le diré a los gigantes y gritaré que mi piedra angular es Jesús, y que no existe nada que pueda cambiar, que mi piedra angular es Jesús. Es Jesús, es Jesús, Aleluya, santo. es Jesús, Tú eres santo, es Jesús. Jesús, nombre. es Jesús, nombre, Jesús. Aleluya. es Jesús, Bendito eres, Señor. es Jesús, es Jesús, y tú eres el centro, Jesús. Tú eres. El centro de todo eres Jesús. Aleluya, santo. El
centro de nuestras vidas, el centro de la iglesia, el centro del mundo. Lo declaramos, Jesús, tú eres el centro y no hay nada más que pueda ser el centro que tú, Jesús. Aleluya, Santo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Aleluya, Señor. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, tú eres Dentro de tu iglesia sé Jesús. Sí, Padre, aleluya. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 solo Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Sí, Señor. Sé el centro, Padre, de la iglesia, Señor, de cada congregación, en cada lugar, Señor, sé tú el centro. Nos rendimos a ti, Señor, Tú eres nuestra roca, y te pedimos perdón si en algún momento no has sido el centro de la iglesia Señor. o el centro de nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Sé tú el centro en cada momento, en cada corazón, Para ti. en cada congregación aquí en Sevilla, Señor, en España, en el mundo entero, Señor. Sé tú el centro. Oh,
Sí, Señor. Jesús. Gracias, Santo. Cristo, Señor Dios, aleluya. Gracias, Señor. Santo eres Dios, aleluya. Aleluya, Jesús. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Que tú eres el Señor. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Ahí hemos estado cantando que toda rodilla, ¿verdad? Y toda lengua. Cuando nosotros estemos orando por personas que todavía no están rendidas a Dios, tenemos que saber que Dios está por ello. Sí, Señor. Que Dios está por ello. El deseo de Dios es que las personas no sean, digamos, al final como obligadas a estar de rodillas, sino que antes, por voluntad propia, mientras que hay gracia, estamos en un tiempo de gracia, en el cual la evangelización se hace por gracia de Dios para que la gente se reconcilie con Dios. Cuando nosotros oramos por ello, tenemos todo el respaldo de Dios. Gracias, Jesús. Así que es muy importante esta canción para que nos inspire a orar, porque aquí hay una promesa que es una promesa del corazón de Dios, y es el deseo que tiene Dios de que todo hombre y toda mujer en esta tierra vengan al conocimiento de Cristo y vengan a humillarse delante de Dios, pedir perdón por sus pecados y Cristo sea el Salvador y el Señor de sus vidas. Bien, vamos a recoger la ofrenda, pero me gustaría que pudiéramos cantar de nuevo esta canción, porque es una canción que nos tiene que animar a orar con fe, para ver que personas que todavía no han llegado a venir al Señor vengan, y aún personas que necesitan hacer un compromiso, un renuevo con el Señor, un pacto fresco con el Señor, también lo puedan hacer. Nosotros mismos, hermanos, a veces pasamos por situaciones donde estamos pues con cierta distancia de Dios, y tenemos que resolver eso. Nos conviene estar 100% cerca de Dios, llenos de Dios, porque Dios es garantía de bendición para nuestra vida, ¿verdad? Y para lo que nos rodea. Cuando nosotros oramos por aquellos que nos rodean, Dios tiene en cuenta nuestra oración. Amén. Bien, pues vamos a cantar esta canción de nuevo, por favor. María Jesús, ¿puede venir aquí?
para que podamos, por favor, venir a ofrendar. Dentro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el Principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Dentro de tu iglesia sé Jesús, el centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, gloria a tu nombre, Cristo, 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 oh Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. Aleluya, Señor. A conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Esto tiene una profundidad enorme. Deberíamos de preguntarnos, Señor, mañana lunes, en mi vida, ¿todo va a estar realmente sujeto a los pies de Jesús? Mis pensamientos, mis cosas, mi actitud, mis sentimientos, ¿está reunido bajo los pies de Jesús? ¿Están dándole gloria a Cristo y realmente están declarando el señorío de Cristo? Bien, pues muy importante para que realmente se cumpla y no seamos gente meramente religiosa o gente con una fe intelectual, sino con una práctica real de que Cristo es el Señor de nuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor por la ofrenda de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Dios mío, y has traído a nuestras vidas provisión económica, Señor, y te damos las gracias por ello, Señor. Los presentamos delante de ti, al igual que nuestras vidas, Señor, para que tú seas el centro, Padre, para que todo lo que hagamos día a día, Señor, sea dirigido por ti, Señor.
Oramos que esta ofrenda sea de bendición para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los niños pasan a la escuela dominical y gracias por vuestra ayuda, hermanos. Hemos podido adorar, dar gracias al Señor con la ayuda del ministerio de nuestros hermanos, pero recordar que la alabanza y la adoración es de toda la iglesia, es de todo el pueblo de Dios. Y que esto va más allá del culto, ¿verdad? Bien, vamos ahora a estar atentos a la palabra de Dios que la va a traer nuestro hermano Ricardo. Él hoy nos va a compartir. ¿Quieres? Vale. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, ¿de acuerdo? Señor, qué privilegio poder estar aquí en tus cosas. Es tan importante estar conectados a ti, pero no de cualquier manera, sino sujetos a ti, Señor. Fuimos comprados con algo que no podía el ser humano hacer. Solamente Dios a través de Cristo, comprados con una sangre justa, una sangre limpia, pura. Señor, es algo tan sublime. Queremos pedirte, Dios, que ahora tu palabra, en base a ese principio, esa verdad que nos ha dado acceso totalmente libre a ti, Señor, tu palabra venga, alimente nuestra alma, nuestro espíritu y aún toque nuestro cuerpo. Y ayuda, pedimos, Señor, que ayudes a Ricardo a poderla traer en el poder de tu espíritu. Amén y amén. Recordad una cosa, tenemos una promesa del Padre de que no habrá un nuevo diluvio. Tenemos el arco iris, que es la señal del pacto, que es que parece que que esto no va a acabar nunca, pero ya parece que va a terminar, ¿no? Muy bien, hermanos, pues con la ayuda del Señor tengo la responsabilidad hoy de compartir una palabra. Y es una palabra que de momento se ha convertido en dos. Y la que primero vino va a ser la segunda, que se dará cuando Dios quiera. Se empezó a desarrollar a raíz de esa primera palabra un preámbulo, que es un pedazo de preámbulo, y en el sentido de que se ha convertido en otra nueva palabra, ¿vale? Entonces, porque no podemos estar aquí 4 horas escuchando una... Bueno, alguna a lo mejor podríamos, pero no es conveniente, ¿no? En general. Muy bien, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os veo un poquito así como con escamitas y eso, brillantitos y... No me cogéis la broma. Bueno, a ver, hay que espabilarse, tenemos que espabilarnos. Muy bien, mira, hermano, hay un texto en Hechos, mis gafas, es que veo con este ojo también desde que me operaron, que casi no necesito las gafas en algunos momentos. Ya pronto tendré que operarme de este también, porque, no, yo tengo ahí, gracias, porque se me está poniendo la catarata ya muy grande aquí, pero este lo tengo, como me han metido una lente aquí, que es increíble, pues me supera, me soluciona toda la papeleta de este otro, pero si yo cierro aquí no veo nada. Ya pronto, no sé cuándo, pero quizás pronto me tendré que operar también, entonces ya no se me perderá nada. Y le diré al Señor, igual que esto físico, quiero lo espiritual, por favor. En Hechos 15 encontramos un momento muy interesante de la Iglesia del Señor, de los inicios de la Iglesia del Señor. Y digo que es muy interesante porque la Iglesia del Señor es un lugar de encuentro, hermanos. Aunque
tenemos experiencias de problemas, ¿verdad?, de divisiones, de desencuentros. La realidad es que el propósito en Dios es que su iglesia sea un lugar de encuentro, de reconciliación con Él y de hermandad. Y donde las diferencias de criterio, etcétera, pues podamos llegar a un acuerdo en el Señor, no a una conveniencia social o humana, sino un acuerdo, un entendimiento en el Señor. Y en Hechos 15 encontramos uno de estos momentos donde fue necesario un concilio, una reunión de los hermanos para aclarar un tema. Había un problema que era el tema de que el evangelio había saltado a los gentiles. Y cierta iglesia, algunos de los hermanos judíos, pues no acababan de comprender esta realidad. Y entonces Pablo, que está predicando el evangelio a los gentiles, se encuentra con que hay pues una discusión entre los judíos de que no entendían cómo eso que estaba ocurriendo pues podía ocurrir. Entonces son convocados todos los intervinientes en el asunto a Jerusalén, y es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, para ver qué decisión vamos a tomar en cuanto a esto. Nos estamos encontrando con una realidad y tenemos que entender en el Señor cómo se resuelve esto en Dios, ¿no? Y dice el versículo 1, voy a leer hasta el 18. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente, 2 puntos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los judíos estaban queriendo que los gentiles pues se circuncidaran. Porque fijaros, era necesario para la salvación, según su criterio. Que era sumamente importante lo que estaban diciendo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, claro, Pablo y Bernabé, apóstol a los gentiles, Pablo especialmente, pues discusión y grande. Eso no puede ser, no podemos llegar. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ellos habían regresado a Antioquía y desde Antioquía van a ir a Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea que, por otro lado, había los que entendían la situación de otra forma y eso era motivo de gozo, de cómo a los gentiles también había llegado el evangelio del reino. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ya sabéis que los fariseos eran muy legalistas en el tema de la ley, ellos se habían convertido, pero no se acababan de bajar del burro. Eran fariseos y tenían todavía que ser trabajados por el Señor para ese espíritu farisaico, para que ese espíritu saliera de ellos y no los contaminara, porque no estaban acabando de entender la salvación que hay en Cristo y estaban poniendo tropiezo. Eran del Señor, pero tenían todavía falta de luz en estos aspectos tan fundamentales. Estos fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Era un retroceso, ¿no? Era un volver atrás. Está Cristo, hemos llegado a Cristo, ha muerto por nosotros, el evangelio ha saltado a los gentiles, que era el propósito de Dios con Israel, y ahora volvemos a la ley de Moisés. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Qué está pasando aquí? Los fariseos estaban ahí siendo atados por ese espíritu farisaico y ellos a la vez estaban atando a lo que estaba ocurriendo, el movimiento que estaba ocurriendo entre los gentiles y la salvación que se estaba produciendo.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, o sea, no os asustéis, hermanos, no tenemos que asustarnos. En la iglesia es necesario el debate, la discusión, en una buena actitud, en una búsqueda correcta, con el espíritu correcto del Señor. Aquí está ocurriendo algo, hay unos hermanos que dicen esto, están exigiendo tal cosa, la vuelta a la ley de Moisés, la circuncisión, y no se acababan de poner de acuerdo, con discusión, mucha discusión. Pedro se levantó entonces y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo, hace algún tiempo, a ver si lo leo bien. Vosotros, es que me perdí ahora. Vosotros sabéis cómo ya, no yo, cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya Daniel nos habló la semana pasada de Cornelio, ¿verdad? Y todo esto que pasó con Pedro. Él está haciendo referencia a eso, ¿verdad? Cómo ya por mí los gentiles, Dios lo escogió, pudieron oír la palabra del reino. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, que allí se produjo el mover de Dios, en la verdad de Dios, el Espíritu Santo vino, etc. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Aquí estamos levantando una diferencia que ya en ese momento pudimos ver cómo Dios había roto. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Como es la vuelta a la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés era de absoluto incumplimiento. Por cuanto nadie es perfecto para cumplir la ley de Moisés. ¿Quién ha sido el único ser humano que pudo cumplir la ley de Moisés a la perfección? Jesús, porque Él es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Él es el segundo Adán que vino para vencer, triunfando, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios, cosa que Adán no hizo. Pero los demás seres humanos, la ley de Moisés no la podemos cumplir. Por eso necesitamos al que sí la pudo cumplir para agarrarnos a Él y poder ir al Señor. En la gracia que Él trae. Entonces, ¿por qué algo que ni nosotros hemos podido? ¿Cómo ahora estáis exigiendo, fariseos? Pero podía haber dicho más cosas. Yo no sé qué es lo que diría, porque fue mucha discusión. Yo aquí podría añadir cosas que a lo mejor le podría decir, pero ¿para qué? Me voy a meter en la carne cosas que yo a lo mejor le diría que ni siquiera ocurrieron, ¿no? Yo sé cómo yo a lo mejor le diría que soy no sé qué, que soy no sé cuánto. Hombre, bien dicho, pero a lo mejor pasándome en algunos momentos. Bien, vale, olvidamos eso. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No es lo que estáis diciendo vosotros. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. O sea que había muchas personas allí. Y cuando habló Pedro, aquello les dio que pensar. Habló con una autoridad tremenda, porque fijaros, no son ni siquiera las palabras que dijo Pedro, que son importantes, y van al grano. Es la autoridad que se manifestó allí a través de Pedro, la autoridad de Dios. Y esa autoridad hizo que todos se callaran. La multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea que ahora callan ante la realidad de que Dios hace así, ¡pum!, se acabó la discusión
Y ahora se levantan Pedro y Pablo y pueden expresar todo lo que Dios ha hecho. Las maravillas de Dios, es que Dios ha hecho esto y Dios ha hecho lo otro. Antes no podían, porque estaban discutiendo. Pablo se levanta y Dios, esa autoridad enorme que se plasma en ese momento allí, que se hace acto de presencia, los calla y entonces se puede manifestar la gloria de Dios a través de los testimonios de los hermanos. Y las señales, las grandes señales y maravillas, o sea que lo que contaron, los prodigios de Dios en medio de los gentiles, por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, y ahora se levanta el que parece ser que era la autoridad dentro de los apóstoles en Jerusalén, el principal. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y aquí viene ahora otra palabra de autoridad con una persona que Dios ha levantado en ese lugar como un apóstol principal. Varones hermanos, oídme. De nuevo yo supongo que se haría un silencio a ver qué dice Jacobo. ¿Qué va a decir Jacobo? ¿Qué es lo que va a pasar? Interesante, ¿verdad? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ya Simón ha dicho lo que ocurrió, porque Dios quiere tomar de ellos también un pueblo para él. Y dice ahora, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Y ahora qué hace Jacobo? Va tras el testimonio de Pedro al que él hace mención, él va a apoyar ese testimonio ¿con qué? Con la palabra del Señor, con lo que han dicho los profetas. No es solamente lo que hemos visto que ha contado Pedro, que ha ocurrido, y ahora lo que nos está contando Bernabé y Pablo, etcétera, sino que ya la palabra, los profetas hablaron de ello. Claro, y llega la palabra. O sea, autoridad sobre autoridad, poder sobre poder, gloria sobre gloria. La presencia del Señor allí tuvo que ser impresionante. Y dice lo siguiente, lo que dijeron los profetas es lo siguiente. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Lo leo mejor, que lo he leído mal. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Qué está pasando? Los profetas, pues sí, mira. Y repararé su ruina, sigue diciendo, y lo volveré a levantar. Porque eso va a tener que ver con ¿qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. El tabernáculo de David, que tiene que ver con Israel y todo esto, pero ahora dice que lo conecta Jacobo con el hecho de que Dios va a llevar su evangelio del reino también a los gentiles. Dios va a levantar, Él va a reedificar el tabernáculo de David que está caído, va a reparar sus ruinas, lo va a volver a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Establece el Jacobo una relación entre una profecía dicha para Israel con la realidad de que el evangelio iba a llegar a los gentiles. ¿Qué profecía es la que está ahí siendo mencionada? Es la profecía que encontramos en Amós.
En Amós es el profeta Amós. Y la profecía es la siguiente. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Si tú lees esto por tu cuenta y no hemos leído Hechos, quizá no interpretemos tan fácilmente que se refiere a la conversión de los gentiles. Pero Jacobo utiliza este texto para hablar para explicar, como palabra de autoridad, para decir que realmente ya Dios había dicho que su evangelio iba a llegar a los gentiles. Fijaros cómo la realidad y la necesidad que tenemos de buscar al Señor para tener este entendimiento de la palabra que nos haga entender mucho más allá de lo que vemos. Porque a veces la profecía va dirigida a un pueblo, pero tiene ahí unos interiores, pudiéramos decir, que realmente necesitamos, por supuesto siempre, la guía del Espíritu Santo para poder entender qué es lo que realmente y la profundidad de aquello que el Señor está queriendo decir. ¿Me comprendéis? Esa conexión que establece Jacobo, a lo mejor, yo si no está el texto de Hechos, no fácilmente llego a esa conclusión. Lo explico de otra manera, lo entendería de otra manera y finalmente posiblemente, pero me costaría más trabajo. Bien, bueno. El hecho es el siguiente. Profecía de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Aquí es donde entonces ahora quiero traer la palabra. Aquí hay dos aspectos, dos cosas que quiero que veamos en esta profecía de Amós. Empecé con la última como la esencia de la palabra, pero luego he entendido que el preámbulo tengo que desarrollarlo y que tiene que ver con la primera parte de la profecía, ¿vale? Y quizá se va a convertir en una vuelta de tuerca de algo que ya compartí hace tiempo sobre el tabernáculo de David. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda parte, no voy a decir cuál es la parte de esta profecía que yo voy a tocar. Se va a quedar ahí. Para que tengáis curiosidad. La primera parte va a tener que ver con esto que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Vamos a tocar este aspecto de el tabernáculo caído de David. Yo ya he compartido sobre eso, ya hemos oído sobre eso de muchas maneras seguro. Vamos a darle una vuelta de tuerca otra vez hoy. Pero, por eso decía que el preámbulo se ha hecho un poquito así extenso. Antes de llegar ahí, quiero hablar del profeta Amós. ¿Vale? Quiero que podamos conocer algo de este profeta y de la palabra que él trajo de parte del Señor. ¿De acuerdo? El profeta Amós, él era un pastor, un ganadero y agricultor. El reino ya se había dividido. ¿Por qué se dividió el reino de Israel? Porque Dios le dijo a Salomón que tenía muchas suegras ya. Tenía demasiada suegra. Porque, esto es una broma, ¿vale? Es que Salomón no se cortó un pelo.
tenía 300 mujeres, como tenía dinero, y era sabio, porque hace falta mucha sabiduría, pero tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Y Dios, la verdad que ya dijo: Salomón, por favor, esto ya no es, en fin, contento. Y Dios le dijo que el reino sería dividido. Ven, no me entretengo mucho. Pero a su muerte, entonces a su muerte, sabéis que el reino se dividió en Roboam, su hijo de Salomón, y Jeroboam, un general del ejército de Salomón. Se dividió el sur y el norte, Judá y el resto de las tribus al norte. Bien, Amós era un profeta él era del sur, del reino del sur, de Judá. Vivía casi en la frontera, en Tecoa. Pero Dios lo llama a dar su profecía en el norte, al reino del norte. Y él se va a Betel, que estaba en el norte. Y Amós, voy a buscar un momentito aquí una cosa que tengo aquí escrita sobre Amós. Amós va a llevar su palabra mientras que estaba reinando en el norte Jeroboam II, a finales del reino de Jeroboam II. ¿Sabéis que dice la palabra? Que en el reino del norte no hubo ningún rey que hiciera lo bueno. En el reino del sur alguno hubo, pero en el reino del norte no hubo ninguno bueno. Entonces él, en tiempos de Jeroboam II, ya hacía como unos 150 años, redondeando, de la división del reino. Él va a llevar la palabra que el Señor le está dando. Y fijaros, era un tiempo donde Israel, el reino del norte, había prosperado mucho. Había mucha prosperidad. Habían extendido sus fronteras, habían hecho conquistas a los pueblos enemigos y demás, y era una época de bastante prosperidad. Sin embargo, esa prosperidad los había metido en una forma de vida materialista, acomodada e injusta, por cuanto la prosperidad se estaba quedando en manos de unos cuantos. El pueblo no estaba recibiendo, no estaba viviendo los efectos de una prosperidad, de esa prosperidad, sino que los grandes eran los que estaban realmente pudiendo disfrutar de todo aquello que estaba ocurriendo en ese mundo materialista que se había levantado allí. Además, se estaba produciendo mucha inmoralidad y los cultos paganos florecían. Cultos a Baal, libertinaje sexual, todo eso se practicaba con mucha liberalidad. Entonces lo que hace Amós es que expone toda esta decadencia, este materialismo y esta injusticia social. Él la desnuda con la palabra que trae de parte del Señor. ¿De acuerdo? Y va a dar algunos aspectos importantes. Mirad, en Amós capítulo 3, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Mirad, traigo una palabra contra vosotros de parte de Dios, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Vosotros que sois los que yo os di crecimiento en Egipto, os formé como nación, os llevé allí con José, porque ese era el lugar de crecimiento y de desarrollo, porque en Canaán no podríais haber crecido como nación, por cuanto los pueblos enemigos no os hubieran dejado tranquilos, pero en Egipto llegasteis en una buena posición, a un buen lugar, para crecer allí, con la vida que había alcanzado a vivir allí José y demás. Yo os puse en un lugar
de crecimiento y de madurez como nación. Y cuando llegó el momento donde tenía que sacaros ya y enviaros a la conquista de la tierra prometida, entonces en ese momento yo saqué de allí a vosotros, con los que yo tengo un plan claro, un propósito definido, a vosotros, con los que he actuado tantas veces y de tantas maneras, a vosotros os dirijo. Porque a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Vosotros sois el pueblo escogido por mí, con un claro propósito. Solamente a vosotros. Por tanto, dice, os castigaré por todas vuestras maldades. Israel, es que os habéis confundido. Porque yo, que he hecho prodigios en medio vuestra, que os he llevado al lugar de crecimiento, que os he sacado, que os he traído, que os he llevado, porque tengo un destino profético para vosotros y vais a ser bendición a todas las naciones, como anuncié a vuestro padre, Abraham, vosotros ahora estáis viviendo en vuestra vana manera de vivir, pudiéramos decir, usando un texto bíblico. Estáis viviendo en una inmoralidad, en un materialismo, en una injusticia que no tiene nada que ver con lo que soy yo, que soy vuestro Dios. Entonces, vosotros sois el pueblo escogido y como pueblo escogido sois especiales, tenéis y eso es un gran llamamiento, tenéis también una gran responsabilidad delante de mí. Sois el pueblo escogido para que se cumplan mis propósitos en vosotros y con vosotros. Y como sois el pueblo escogido, tenéis una gran responsabilidad. Gracias, Señor, que me has dado esto. Sí, pues claro, pues gracias. Pues venga, pues ahora somos responsables de lo que el Señor nos da. ¿Verdad? Israel no estaba entendiendo eso. Y entonces Dios le dice, pues como no lo estáis entendiendo, tenemos que aprenderlo, tenemos que entenderlo, vamos a aprender a entenderlo, porque el Señor es así, corrige, y venía con corrección. Amós 5, 14 y 15 les dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, que vais muy mal, vais camino de muerte. Para que viváis, buscad lo bueno y no lo malo, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Porque vosotros decís que yo estoy con vosotros, pero yo estoy muy lejos de vosotros. Pero no por culpa mía, sino porque vosotros habéis alejado de mí. Sin embargo, vosotros no os percatáis de eso. Vosotros decís que estáis conmigo, porque venís de Abraham. En el Nuevo Testamento le dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Ojo, porque el diablo es experto en engañarnos y en confundirnos. A veces podemos pensar que estamos con el Señor, pero estamos muy lejos del Señor. Si no dejamos que Él corrija aquello que tenga que ser corregido y crecer en aquello que está bien encaminado. Entonces, Amós lo que está haciendo ahora es una exhortación al cambio. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Y sigue diciendo, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Estos dos términos luego los veremos. Estableced la justicia en juicio. Ahora los veremos en el siguiente texto. Y dice, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Entonces, quizá el Señor tendrá piedad. Establecer la justicia en juicio, porque estaba habiendo mucho problema de tipo social. ¿De acuerdo? Se vendían a los hermanos como esclavos. Amós 5, versículos 21 y 24 dice, y además de que hacían cultos paganos,
seguían haciendo adoración al Señor. O sea, ellos eran completitos. Eran completitos. Claro, eso es lo que hace el mundo religioso. El mundo religioso, por si acaso, por si las moscas, como decimos aquí, por si las moscas, pues mira, para todos lados y así no me equivoco. Al santo de no sé quién, al otro, y algo estaré haciendo bien, ¿no? Pues lo está haciendo todo mal. Porque Dios es celoso y solamente a Él debemos la adoración y escuchar su voz y cumplir su palabra. Olvídate, si quieres cumplir con todo, no estás cumpliendo con Dios. ¿Y los demás no existen? ¿Los demás quién existe? Los demonios, que acabarán todos en el lago de fuego y azufre, con mucha gente que está en esa equivocación, desgraciadamente. Entonces dice, aborrecí, dice, y abominé vuestras solemnidades. Uy, qué estupendo os ponéis. Estamos flotando. Y no me complaceré en vuestra asamblea. Os reuní mucho, pero eso es hueco, vacío. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Habéis engordado al animal para quedar muy bien conmigo. Mira, Dios, Jehová, te traemos ofrendas de paz, no sé qué. Os habéis gastado un dineral en engordar al animal, etcétera. Pues mira, no los recibiré, ni miraré esas ofrendas. Quita de mí la multitud de tus cantares, que luego vamos a hablar de los cantares, pero en otros términos, ¿vale? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Tus instrumentos me rechinan, son ruidos, como dice la palabra, en 1 Corintios 13. Pero, sin embargo, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en vez de todo esto? Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué tiene que haber en vez de todo esto? Justicia y juicio. Ambos términos deben permear la vida del pueblo de Dios, como un río turbulento llena un cauce seco. Corra el juicio como las aguas. Ahora estamos teniendo muchas inundaciones. ¿Qué pasa con las aguas? Que no hay forma de controlarlas. Pues así tiene que correr el juicio y la justicia como impetuoso arroyo. Hemos tenido, desgraciadamente, la muerte de un matrimonio que cruzando un arroyo en Constantina murieron los dos con la lluvia. La justicia como impetuoso arroyo que todo se lo lleva por delante, el juicio y la justicia. El juicio, la palabra hebrea que se utiliza aquí en el Antiguo Testamento para juicio, sedakaf, que se refiere a la rectitud en unas relaciones equitativas entre las personas, sin importar su posición social. Rectitud en las relaciones y relaciones equitativas, ¿de acuerdo? No yo tengo más y encima me aprovecho de mi situación para hacer injusticia social. No, juicio. Rectitud en las relaciones equitativas entre las personas, sin importar la posición social, a eso se refiere ese término. Y la justicia, mispah, en hebreo, se refiere a acciones concretas que se han de hacer para corregir la injusticia y crear justicia. No solamente debo de entender que las relaciones y todo tienen que estar dentro pudiéramos decir, de un espacio de juicio, sino que ahora tengo yo que actuar de forma tal que la injusticia sea quitada. Con ese juicio tengo que quitar la injusticia y crear formas de justicia. El Señor habla a su pueblo. Hay que cambiar las cosas. Y eso
eso tiene que ser como un río. Eso lo tiene que inundar todo. Eso tiene que inundarla. Cuando hoy hemos cantado que Jesús sea el centro de nuestra vida, es eso. Es eso, es ese río. Jesús es ese río que trae justicia y juicio a nuestras vidas, en el sentido que hemos hablado aquí de la palabra juicio. Y tiene que ser como un río que se lleve todo lo malo, que arrastre todo lo malo para que permanezca lo que es eterno y lo que está bien y lo que es correcto y lo que es agradable al Señor. Entonces, una vez que Amós ha dicho esto, en el capítulo 9, versículos 7 y 8, sigue diciendo, a ver, lo que estoy diciendo, espero que podamos, de una forma inteligente, espiritualmente, estar entendiéndolo, aplicándolo también a nosotros, como iglesia del Señor. Amós 9, versículos 7 y 8 dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Fijaros, entonces ahora ya Dios dice, mira, pues se acabó. He traído la palabra, esto es lo que tenéis que hacer. El caso es que vengo ya determinado a hacer algo gordo. Y es que todo esto lo voy a tirar por tierra. Yo lo asolaré, o sea, Dios viene ahora, el profeta Amós viene a traer destrucción. Pero dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. El profeta Amós está diciendo, Dios viene con destrucción. ¿Destrucción para qué? Para construir algo nuevo. Porque lo que habéis construido tiene que ser destruido. Porque solamente puede permanecer en pie aquello que Dios construye. Delante de Dios, hermano, no permanece lo que construimos nosotros. Delante de Dios solamente permanece lo que construye Él. En nuestras vidas solamente va a permanecer lo que construye Él en nosotros. No va a permanecer aquello que nosotros construimos, pensando que pueda estar bien incluso. Todo aquello que construimos que no tenga que ver con la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios para su iglesia, para su pueblo, Dios los va a destruir. Y Dios manda al profeta Amós y le dice, vengo para destruir. No lo voy a destruir del todo, porque yo voy a construir algo nuevo. Por eso dice Amós, a continuación, capítulo 9, versículos 13 y 15, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, le está diciendo a Israel, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Es decir, vengo para destruir, lo asolaré del todo de sobre la faz de la tierra, pero vendrán días donde será diferente, cuando se produzca lo que yo voy a producir, cuando se produzca el cambio que yo voy a hacer. Vienen días en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Es decir, que yo voy a destruir, pero para construir en mi voluntad, en mi propósito, en mi tiempo. Y esto lo hemos visto ya cumplirse en parte.
en parte. Porque Israel ha pasado por todo. Israel, el reino del norte fue invadido por los asirios, el del sur después fue invadido por Nabucodonosor, por los Babilonia. Recientemente, en el siglo XX, Israel han querido ser exterminados siempre, pero en el siglo XX se levanta Hitler y mata a 6 millones de judíos. Eso provoca, sin embargo, una reacción mundial que permite que se cumpla esta palabra. En parte, porque todavía no se ha cumplido plenamente. Pero ya están en su tierra. ¿Y alguien los va a arrancar de allí? Jamás no. Y Hezbollah tampoco. Irán tampoco. Lo quieren hacer. Lo quieren. El diablo está haciendo lo que sea por hacerlo, pero no, porque está la promesa de Dios. Nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en Amós? Encontramos cómo Dios viene con justicia, con juicio, en ese sentido, aquí ya como disciplina, porque Dios es recto y disciplina, pero también viene ¿con qué? Con gracia. Con gracia, porque cuando Dios destruye, no es para exterminar una vida, ni una nación. Dios no destruye con ese fin. Cuando Dios obra en nuestras vidas y nos hace pasar por situaciones que no deseamos, Dios no quiere venir a amargarte, en un sentido de que a destruirte y tirar, y para que estés ahí ya y diga, se acabó mi vida. No es la intención esa la de Dios. Es la de hacer que reacciones, porque Él quiere construir, quiere que su vida esté en la tuya, que tu vida antigua muera y tú puedas ser perfeccionado y levantarte con una vida nueva en Él, construida por Él. Entonces, la profecía de Amós nos introduce y nos hace entender la relación que se establece entre la justicia de Dios y la gracia de Dios. La justicia y la gracia. Y hermano, esto es muy importante para la iglesia, porque tenemos que entender tanto una como la otra. No podemos andar cojos. No podemos, hermanos, por favor, andar con el pie de la justicia y ser un civí en andaluz. El que es de la justicia nada más es un civí, malaje. Los civiles no son malajes, ¿vale? Hablando un poco para que nos entendamos. Los civiles son personas que hacen su trabajo y les deseamos lo mejor y que lo hagan muy bien y que nos protejan. Pero te conviertes en un legalista y en un condenador, y estás siempre condenando y señalando y marcando y venga y más venga. Porque todo es la rectitud, la justicia. Está bien, pero oye, esta es la gracia. Aquí está la gracia. La gracia, la justicia. Dios debe confrontar el mal en Israel y en las naciones. La gracia, sus propósitos a largo plazo son de restauración y de construcción de una nueva persona, de una nueva familia, etcétera, etcétera. Y la gracia es donde podemos contar con el favor de Dios para esa construcción nueva. Y en la gracia podemos decir, gracias Señor, porque en mis limitaciones y en mis imperfecciones, tú me has levantado de nuevo y me estás ayudando a vivir la vida que tú quieres en mí. Gracias Señor, porque soy un necio, no tengo entendimiento, pero tú me estás ayudando a entenderte y a dejar mi necedad detrás. Gracias Señor, porque no me has destruido.
Gracias, Señor, que no me ha partido un rayo. Y gracias, Señor, porque vas a seguir teniendo paciencia, aunque ya he aprendido algo, pero tú, si mantengo una buena actitud hacia ti, tú vas a seguir trabajando en mi vida, tú vas a seguir moldeando mi vida. Gracias, Señor, por tus buenos propósitos que son a largo plazo para mí. Entonces, son las dos cosas. En ese largo plazo, ojo, porque va a estar la justicia funcionando. Y si vienen correcciones de parte de Dios, no digas que no los entiende, porque es necesaria la corrección. Pero gracias al Señor que contamos con su gracia, que a pesar de todo, Él nos sostiene. Jesús está entronizando en nuestras vidas, pero vamos a tener que luchar para que eso sea una realidad. Vamos a tener que sufrir dificultades para que eso... Yo no las quiero, pero... ¿Quién quiere dificultades? Pero esa es la realidad, que Dios la va a usar para... Estamos cantando que queremos que sea el centro, ¿no? Pues el centro, ¿cómo se consigue eso? En una vida imperfecta. Los problemas, las dificultades, la corrección y en la gracia del Señor que nos va a ir ayudando en todo ese momento, en todos esos tiempos, y nos va a ir dando crecimiento y madurez. Por eso dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Hemos leído antes los versículos que son posteriores. Vienen días, dice Jehová, donde pasará esto. Pero para que pase eso que he leído antes, tiene que ocurrir lo que se nos dice en los versículos 11 y 12 de Amós 9, que el Señor va a levantar el tabernáculo caído de David y lo edificará como en el tiempo pasado. Entonces, es horroroso esto de los tiempos, vamos al tabernáculo caído de David. ¿Qué será esto? Para que ocurra eso, de que va a haber una construcción en Dios, poderosa en Él, donde ya todo eso que Dios asoló se va a quedar detrás porque va a venir algo nuevo, ¿tiene Dios que hacer qué? Según el profeta Amós. Sí, ya ha corregido, ya ha asolado. Y ahora va a usar algo que es lo que va a permitir que se construya algo nuevo. ¿Qué es lo que va a usar el Señor? ¿Qué? Sí, en el versículo 11 y 12, a la palabra. ¿Qué dice que acabo de leer? En aquel día ¿qué va a usar el Señor? El tabernáculo caído de David. Hay un tabernáculo que está caído y eso provoca lo que provoca. Pero el tabernáculo se va a levantar y va a ocurrir algo nuevo. Entonces, cuando volverán a su tierra, el que siembra segará al que recoge, lo que hemos leído. Y nunca más serán echados. Pero ¿qué tiene que hacer el Señor? Levantar ¿qué? El tabernáculo caído de David. Edificarlo como en el tiempo antiguo. ¿Qué pasó con David? David, fijaros, David es un personaje, es increíble en el Señor. Mira, de todas las historias que yo le pongo a los niños y demás, la que más los deja que se quedan, que realmente se crea una atmósfera preciosa, es la historia de David con Goliat. Ellos se maravillan del hecho de que un jovencito pudiera enfrentarse a ese hombre de más de 3 metros. Eso ellos los deja maravillados. Y los respetan muchísimo, porque ven en David, ¿qué ven? Ven una persona llena de valor, de denuedo, de coraje. Además, David era un artista. Era un adorador artista.
que luego veremos. Sigo adelante, no me adelanto. Pues este David levantó a Israel como una gran potencia militar, económica. Y el profeta Samuel sabe que lo tuvo que ungir a escondida, porque Saúl reinaba y era peligroso. ¿De acuerdo? Bueno, me salto algunas cosas. Él fue proclamado rey de Judá en Hebrón, luego tuvo que tener una guerra civil con un hijo de Saúl, con Isbosé, a quien también se le llama Isbaal, que significa hombre de Baal. Él tuvo una guerra de como unos 8 años, una guerra civil, hasta que finalmente fue reconocido como rey en todo Israel. Él tuvo una política exterior muy expansionista y logró que su reino llegara a ser casi lo que Dios le había dicho que tenía que ser el reino de Israel. O sea, que sería la tierra que Dios le prometió a Abraham. Tenía unos límites en el río Grande, el Nilo, en el Éufrates, Tigris y el río Nilo. Era enorme la tierra prometida por Dios a Abraham. No es donde están ahora, es mucho más. Pues David logra una expansión de su reino muy grande. O sea que fue un gran rey en este sentido. Él hizo esta labor expansionista y en política interior fue muy centralizador, unificó al pueblo de Israel, que venían antes de Saúl, venían de los jueces, en fin. Él hizo una gran labor centralizadora y escogió a Jerusalén como capital de Israel y como el centro religioso en Israel. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo lo hace esto? ¿Qué hizo para convertir a Jerusalén en un centro religioso? ¿Trajo qué? El arca la llevó a Jerusalén. Y por eso podemos hablar de un tabernáculo al que le damos el nombre del tabernáculo de David. El tabernáculo de David, que dice Amós que estaba caído, pero que se levantará. ¿De acuerdo? El tabernáculo de David. Si hay un tabernáculo de David, ¿había antes otro tabernáculo? No. Iglesia. Cuando salieron de Egipto, Dios les dio claras instrucciones a Moisés de que él quiere estar en medio de su pueblo. Y entonces le da las medidas y todo de cómo tiene que ser su tabernáculo, su tienda de campaña. Porque ellos vivían en tiendas de campaña. Entonces, en el tiempo del desierto, ellos están con el tabernáculo, una vez que acampaban, en el centro del pueblo, la tienda del Señor. Allí había utensilios, el arca, etcétera, ¿vale? Había una serie de rituales y de sacrificios que tenían que hacer. Este sacrificio, ¿qué indicaba en este tabernáculo? ¿A quién estaba señalando? Al sacrificio de Jesús en la cruz, para expiación de los pecados. El sumo sacerdote solamente se podía entrar donde estaba el arca, que indicaba la misma presencia del Señor, una vez al año para expiación de los pecados. Ahora, David lleva el arca de todo eso, del tabernáculo, lleva el arca a Jerusalén. Y se habla del tabernáculo de David, pero del tabernáculo antiguo, ¿qué es lo que quedaba entonces? El arca, la ruina. Yo estoy por decir, mira, vámonos a casa. Solamente el arca. Entonces, ¿qué hace David con el arca y todo lo demás? Entonces, David es un revolucionario. David de pronto
De pronto voy a leer algo, porque estoy diciendo mucho de memoria, que lo que estoy diciendo está bien, ¿vale? Pero a ver si me centro yo también un poquito, porque así nos confundiremos todos menos. David de pronto va a traer el Nuevo Testamento cuando todavía, a la vida de Israel, cuando todavía faltaban 1000 años para que naciera Jesús. ¿Qué ocurre cuando muere Jesús? ¿Qué ocurrió en el templo de Jerusalén? Porque ya con el tiempo se construyó el templo y volvieron, el tabernáculo de David ya no estuvo y se volvió a un templo tipo tabernáculo de Moisés. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Señor muere, ¿qué pasa? Se rasga el velo del templo, indicando esto que el acceso a Dios se hacía ahora posible por el sacrificio de Cristo, que ya estaba pleno, ya estaba completo. Pues así ya David, 1000 años antes, hizo que Israel pudieran acceder al arca. En ese tiempo, en el tabernáculo de David, que cayó, pero que Dios quiere levantar, el pueblo de Israel podía presentarse delante del arca sin temor. Los sumos sacerdotes se presentaban una vez al año con campanitas en sus vestidos por si les pasaba algo, el juicio de Dios los mataba allí adentro, que sonaban las campanitas y que los sacaran con una cuerda para afuera. Pues David tiene una visión. David es increíble porque tiene un entendimiento de la presencia de Dios. Claro, él era un adorador y entendía a Dios de una forma magnífica. Entonces, mirad, cuando David no existía el velo, se podían entrar a la presencia de Dios para ofrecer ahora tan pocos sacrificios, porque ya no se ofrecían sacrificios ahí. En el tabernáculo de Moisés se ofrecían sacrificios, aquí ofrecían sacrificios ¿de qué? De alabanza. Y entonces el ministerio de los cantantes y de los músicos se pone en plena operación. Y ojo, que de esto ya hablé en su tiempo, pero hoy voy a volver a tocar el tema. A donde voy, el tabernáculo de David nos está introduciendo en la relación que se crea entre la iglesia neotestamentaria, que es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia, en la relación que se establece entre nosotros y Dios, en plena libertad y seguridad, sin necesidad de separación de ningún velo, por el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que hace David en su tabernáculo. Y desarrolla un orden sacerdotal y además le da una importancia muy grande a todo el tema de la alabanza y de la adoración al Señor. Él dice, claro, ¿por qué? ¿Por qué hace él esto? Porque David hacía eso. Su experiencia personal es que en él era vital la alabanza y la adoración. Cuando Samuel le dice que Dios lo ha desechado, ya empieza Saúl a tener problemas. Nada más que a través de Samuel Dios le dice que lo desecha y que va a escoger a otro mejor. Samuel empieza ya a volverse loco. Y buscan a uno que a través de la alabanza a Dios pudiera traer sanidad y ayuda a Saúl. Esa es el primer contacto que se establece entre David y Saúl. Luego Saúl aún se volvió más loco. Cuando ya vio que cantaban las personas, una vez que David ha hecho lo de Goliat, pasado lo de Goliat, que cantaban las personas, Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. ¿Lo he dicho bien? Saúl ya se volvió loco del todo.
Y solamente la inspiración, los cánticos de David lo ayudaban. David tenía una... Mira, David, decimos los cánticos. ¿Cómo pueden ser los cánticos? Los cánticos pueden ser de oración. El Salmo 86, inclina, oh Dios, tu oído a mí. Salmo 65, de alabanza. Tuya es la alabanza en Sión, cantaba David. De adoración, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Los salmos, el Salmo 62, de determinación y de autoafirmación. En Dios solamente está acallada mi alma, de determinación y de autoafirmación. Alma mía, se está exhortando a uno mismo, a él mismo. Alma mía, en Dios solamente reposa. El mismo Salmo 62 es un cántico de exhortación. Esperad en él en todo tiempo. A otros, oh pueblos, esperad en él en todo tiempo, oh pueblo. Eso es un cántico que también podemos hacer. La alabanza tiene un modelo aquí, inspirador. David era un vigoroso cantor, no era un pusilánime, no era un flaquito, no era un amanerado, casi una mujer, porque le gustaban esas cosas de las canciones y tocaban instrumentos de arpa, un arpa y tal y cual. No, era un vigoroso guerrero, un valiente, y sabía lo que era la alabanza y la adoración y el cántico al Señor. Y sus salmos nos dicen que la alabanza y la adoración es un campo muy amplio. Y los músicos, tenéis aquí un modelo al que haríais bien en mirar, porque hemos de hacerlo correctamente. Mirad, dice Primera de Crónicas 15:22 que David nombró a Kenanías principal de los levitas en la música y fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Era entendido en ello. Seguimos. Este mismo versículo en la Reina Valera contemporánea dice, pues sabía mucho de música. En la Nueva Versión Internacional, como experto que era. En la Dios habla al hombre hoy, pues era muy entendido. Y la Biblia de las Américas dice porque era hábil. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiero decir lo siguiente. Esto quizás, no sé, se habla poco o se le da poca importancia, porque hay otras cosas que son más importantes, pero esto también lo es. Ahora intentaré llegar a ello. Ha utilizado la Biblia de las Américas el término hábil. Sabéis que la definición que da el diccionario de España acerca de lo que es una persona con arte, un artista, dice, persona dotada de la capacidad o habilidad para alguna de las bellas artes. La habilidad en una bella arte te convierte en un artista. Ojo, que no estoy ahora intentando decir que vayáis de artistas por la vida, ¿vale? Pero sí, lo que quiero decir es que la Iglesia deberíamos de orar también más por este asunto, de que tengamos como Iglesia del Señor y fundamentalmente los que nos presiden en la alabanza, pero también nosotros, porque vamos a entrar mejor, en que el Señor nos capacite también y nos dé una sensibilidad artística. Esto Dios lo ha usado muchas veces en la construcción del tabernáculo, de Moisés, Éxodo 36:8, dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo. Pero dice, de entre los que hacían la obra, todos los sabios de corazón. Se habla de unas personas que son los sabios de corazón. Y en Éxodo 35:30 y en adelante dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel voy a buscarlo aquí, porque lo puse aquí, pero digo, esto es muy largo y voy a escribir, un segundo, ¿vale? Es que voy con mucha prisa porque la verdad, Éxodo capítulo 35, mirad, esto es interesante desde mi punto de vista, para lo que estoy hablando.
Mira, versículos 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia. Amén. Esto es lo que queremos. El Espíritu de Dios que nos llene. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Esto del ingenio nos habla de creatividad, de buscar la creatividad en Dios, hermanos. Pero eso hay que tener sensibilidad artística y entonces necesitamos también eso de Dios. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Abilá, hijo de Aisamá, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón. De nuevo, esto de la sabiduría del corazón. Los sabios de corazón, junto con otros, son los que construyeron. Sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul y en púrpura, etc. Capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Sabio de corazón, cuando hablo de la habilidad, y según el diccionario, la habilidad en una bella arte es una sensibilidad artística, estoy también haciendo hincapié en que la palabra nos está hablando de llenura del Espíritu y de sabiduría de corazón, para tener esa habilidad de parte de Dios, esa habilidad artística. Ser sabio de corazón, vivir en madurez todo lo que tenga que ver con un aspecto que tiene que ver con la creatividad. El canto, la adoración al Señor, hermanos, que nosotros no vamos de artistas, pero resulta que Dios es artista. Y resulta que la creatividad en su iglesia va a ser un recurso más de parte del Señor, una creatividad ungida, sometida al Espíritu, ayudada por Él, en una llenura del Espíritu, va a ser algo fundamental para un trabajo bien hecho en el tema de la adoración, por ejemplo, que es una bella arte, el canto y el tocar instrumentos. ¿A dónde voy? En general, necesitamos más de eso. Y los músicos, a la hora de decir tengo un llamamiento, hay que mirar también ese tema. Tenemos que tener esa capacitación de parte del Señor. David escogió a Kenanías porque era hábil para el canto y lo puso porque era hábil, tenía ese sentido, esa sensibilidad creativa. Y el tabernáculo de David disfrutó de eso que se estaba haciendo de esa forma plena. Y el poder, la presencia del Señor que se pudo manifestar allí es la presencia que se va a manifestar cuando hay algo que se está haciendo bien hecho. Cuando se construyó el tabernáculo de Moisés, igualmente, Dios dio capacidades creativas y artísticas para la construcción de aquello. Que vamos ahora a la iglesia a decir que lo importante es ser un artista, error, porque hay muchos artistas por ahí. Pero nosotros no vamos buscando artistas, vamos buscando gente adoradora, gente llena del Espíritu Santo, pero con un recurso, con una sensibilidad artística que también va a venir de parte de Dios. Y eso nos va a ayudar a entender cómo ha de ser una alabanza hecha con entendimiento. Hay una versión, que no la puse aquí, que dice que Kenanías lo escogió David porque era muy inteligente.
no me convencía plenamente, pero en este sentido lo meto, de cómo hay una inteligencia espiritual que es correcta. El sabio de corazón nos habla de esto. Nos sugiere una persona con un entendimiento, con un discernimiento tanto factual, que actúa, como emocional, como espiritual. ¿De acuerdo? Un entendimiento amplio en lo espiritual y en lo que hace. Ese es el sabio de corazón, conforme lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es el tabernáculo caído de David? Pues mirad, es un mundo el que estaba viviendo Israel muy oscuro, muy confuso, muy tenebroso, que Dios quería quitar. El mundo que vivimos ahora es igualmente oscuro, dudoso, desordenado, revuelto, lioso, ininteligible, impreciso, nebuloso. Dios quiere levantar algo diferente. Es lo ordenado, lo claro, lo nítido. Eso es lo que quiere levantar en nuestras vidas y en este mundo. ¿Qué ha de hacer la Iglesia? Entender que Dios, para reconstruir a Israel, les dijo que lo haría reedificando el tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? ¿Qué es el tabernáculo? No es solamente la adoración. ¿Qué hizo Jacobo cuando dice que cuando hace esto? Él está hablando de un mundo que va a venir a los pies de ¿quién? A los pies de Jesús. El tabernáculo caído de David que Dios quiere levantar es una vida de resurrección. ¿De qué nos habla el tabernáculo caído? El tabernáculo caído de David nos habla de que algo cae, pero que se levanta para construir algo nuevo. Y es una vida de resurrección. El tabernáculo caído de David nos está hablando de que Dios iba a levantar, es una profecía mesiánica que nos está hablando de Jesucristo. Y por eso tiene que ver con la realidad de que ese mensaje de Jesús iba a llegar a las naciones. El tabernáculo caído de David no es otra cosa que cómo la persona de Jesús iba a ser levantada en medio de su pueblo. David entra a la presencia del Señor. David está teniendo un entendimiento de la persona de Jesús en una forma que no tiene nada que ver con la ley, en un sentido. Dice Juan que la ley fue dada por medio de Moisés, pero ¿qué pasó con Jesucristo? Que por él vino la gracia y la verdad. Entonces, cuando David se mueve en esa forma que se mueve en ese tabernáculo suyo que él levanta, ¿qué está haciendo? Está introduciendo en Israel una adoración nueva. Cuando digo adoración, es un entendimiento de la presencia del Señor en las vidas de su pueblo diferente, nuevo, que tiene que ver con una gracia que no está en la ley. A ver si nos vamos aclarando. Tiene que ver con una gracia que no está en la ley, porque la ley lo mete todo, lo sujeta todo a pecado. Entonces, él está hablando de una gracia que está en Jesús y a la cual podemos acceder. Y eso Dios dice a través del profeta Amós: va a llegar a vosotros, Israel. Os habéis equivocado, pero yo estoy obrando, voy a obrar en vuestras vidas y voy a hacer algo nuevo. Voy a levantar el tabernáculo caído de David, porque lo voy a levantar en mi Hijo Jesús. Y luego, según dice el texto después, pero ahí no me quiero meter porque es la segunda parte,
eso llegará a todas las naciones. Pero primero vendría para Israel y luego para todas las naciones. ¿Pero qué es eso? Es una vida de restauración, de resurrección. Es una vida de decir, Señor, tú has quitado el velo para que podamos tener una comunión plena contigo. Los sacrificios han acabado porque el sacrificio pleno ya se ha hecho en la persona de tu Hijo, Padre. Y nosotros como iglesia ahora podemos venir ante ti y estamos agradecidos por la obra redentora que tú has hecho en nuestras vidas. Tú has reedificado el tabernáculo caído de David y lo has levantado en medio de las naciones, no solamente en Israel, sino que lo has llevado en medio de las naciones, y es la persona de tu Hijo Jesús. Entonces, seguiremos la semana que viene. Me he saltado muchas cosas porque he visto que esto era imposible. Yo no sé, cuando me pongo a esto no me di cuenta realmente el lío que me estoy metiendo. Entonces me he saltado mucho, pero vamos a orar al Señor y que el Señor nos ayude. He dicho la semana que viene, no, cuando el Señor quiera, ¿vale? Cuando sea el momento. Señor, ayúdanos a entender, Padre, por tu misericordia, Señor, la profundidad de tu palabra, Señor. Ayúdanos para que realmente podamos comprenderte cada día mejor, Señor, entenderte, abrir nuestros oídos en una forma que podamos escuchar tu voz, Padre. Podamos vivir en tu presencia, Señor. Podamos entender cómo tú has hecho algo poderoso al mandar a tu Hijo Jesucristo, Padre, como Redentor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprenderte mejor, a entenderte mejor, Señor, para que nuestras vidas sean seducidas por el poder de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Que realmente tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea hecha carne en nuestras vidas, Señor, y podamos cada vez de una forma más plena cumplirla conforme a tu voluntad y a tus propósitos, Señor. Gracias porque tú nos estás haciendo conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y gracias porque en esa voluntad tuya y en ese propósito tuyo podemos descansar y podemos vivir una vida en confianza, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios y que estás obrando a nuestro favor, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor.